Las Islas Canarias, a lo largo de la historia, han sido pretendidas por las grandes potencias coloniales debido a su situación estratégica en el Atlántico. Desde que fueron conquistadas por los castellanos, su modelo económico siempre dependió de intereses foráneos, a causa de sus condiciones climáticas y ser el paso obligado durante siglos del comercio marítimo hacia uno y otro lado del Atlántico. A finales del XIX, Inglaterra vio en el archipiélago un lugar estratégico ideal para su expansión colonial. Así, frente a la falta de poder e interés del Estado español, introdujeron y explotaron con exclusividad nuevos monocultivos: el plátano, los tomates y las papas. El sistema de explotación era muy beneficioso. Vendían los productos a su propio país y a Europa Central, y a cambio hacían comprar carbón inglés. Para conseguir más rentabilidad, dotaron al modesto puerto de Santa Cruz, en la isla de Tenerife, de muelles, vías de comunicación, carboneras y compañías eléctricas como la Union Electric Company, UNELCO. Lo que hasta entonces no había sido más que el barrio pesquero de La Laguna, gracias en parte al control extranjero y a la actividad de su puerto, terminó por convertirse en la capital de la isla y más tarde del archipiélago. Sin embargo, el progreso no se extendió a todas las islas. Al contrario, el control económico quedó centralizado en las dos ciudades favorecidas por los ingleses, Las Palmas y Santa Cruz, cuyos habitantes comenzaron a disputarse las inversiones extranjeras hasta que el archipiélago se dividió en dos provincias. La dependencia económica hizo pasar a los canarios por terribles crisis durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, y la miseria hacía que las emigraciones a Cuba y Venezuela fueran constantes. Por ello, la prosperidad portuaria de Santa Cruz no volvió a ser la misma hasta la década de los 40. 150 años después de su construcción, la autoridad portuaria, máximo responsable de su gestión, afirma que el puerto de Santa Cruz está ahogado. La imposibilidad de ampliarlo está impidiendo que acceda al mercado del tránsito internacional de contenedores, un sector que promete un gran volumen de trabajo y negocio, así como poder diversificar la economía canaria, centrada en la dependencia del turismo como fuente principal de ingresos. Afortunadamente, Luis Suárez Trenor, presidente de la autoridad portuaria, es el principal promotor de la solución que paliará este problema. Este artículo de 2002 presenta el proyecto a la opinión pública. Un puerto que se extenderá a lo largo de más de 5 kilómetros de costa, que le ganará al mar 1,5 millones de metros cuadrados y cuyo presupuesto para las 3 primeras fases asciende a una cantidad superior a los 420 millones de euros, financiados principalmente por la Unión Europea. Luis Suárez Trenor declara que este nuevo puerto se ubicaría en una zona carente de explotaciones agrícolas importantes y de zonas habitadas, que además ha sido sometida a todo tipo de estudios que garantizan la viabilidad del proyecto y su prácticamente nulo impacto ambiental. Con estas perspectivas, el actual puerto de la capital se dedicaría a actividades relacionadas con los cruceros de turismo, tal y como lo recoge el Plan Insular de Ordenación del Territorio, PIOT. El puerto de Granadilla es un megaproyecto, que la literatura sobre megaproyectos, y hay un texto editado por la Universidad de Cambridge sobre la realidad de los megaproyectos con una muestra de estos proyectos en todo el mundo, demuestra que se están deliberadamente infravalorando los costes, se están
inflando o sobrevalorando los beneficios y se están ignorando los impactos ambientales. Claro, si todo esto se adereza con que va a crear empleo y oportunidades económicas, al final se construyen, pero se construyen ignorando todos los problemas que va a acarrear. Y además se construyen ignorando que los resultados económicos no van a ser los que nos están vendiendo actualmente, porque además son muy inciertos. Intentar justificar el tema de Granadilla como consecuencia de que Santa Cruz está colmatado, eso es rotundamente falso. No es verdad. No es verdad. La cuestión es que yo creo que este megaproyecto va a romper por completo la isla, en el sentido de que va a desequilibrarla, es decir, ahora hay un eje de equilibrio entre comillas, que es el puerto de Santa Cruz, que sirve mercancías pues para la parte más poblada de la isla, que va, por decirlo así, desde Güímar hasta el puerto de la Cruz, o Güímar y Cod. El puerto de Santa Cruz de Tenerife, en mercancías movidas por camión, mueve 6 millones y pico de toneladas al año. Eso significa que, dividiendo por 10 toneladas, que es lo que lleva un camión, pues nos sale el número de viajes y por tanto el número de camiones al día. Esto significarían 2.000 y pico camiones al día de tráfico que meteríamos de más en la autopista del sur. Si el puerto se traslada a Granadilla, todos esos camiones que ahora mismo salen desde Santa Cruz van a tener que salir desde Granadilla, y yo creo que la congestión de tráfico va a ser impresionante. Entonces, bueno, vamos a asistir continuamente a un volumen de tráfico desmesurado, con unos costes ambientales y personales muy elevados, y que yo creo que no compensan en absoluto el desmantelamiento del puerto actual, que como ustedes saben ya hay varios expertos que dicen que ni de lejos está saturado y que al contrario hay opciones para que el puerto de Santa Cruz siga siendo un buen puerto. Pedro Anatael Meneses, anterior presidente de la autoridad portuaria, propone 2 proyectos de ampliación del puerto de Santa Cruz que aumentarían el espacio para acoger contenedores: la unión del dique del Este con el del Bufadero y la construcción de la dársena norte. Un proyecto más ambicioso que conseguiría multiplicar por 2 la superficie de que se dispone actualmente. Si consideramos que se construiría en una zona sensiblemente degradada, el impacto ambiental que provocaría sería menor que el esperado en Granadilla y su construcción más barata. Empezaría justo, inmediatamente. Joaquín Galera propone el proyecto de la dársena sur, con una amplia terminal para contenedores que se situaría en el actual fondeadero del barco que abastece de petróleo a la refinería de Santa Cruz. Aún así, existen datos del propio gobierno que hablan de que el puerto de Santa Cruz está capacitado para crecer con la actual infraestructura un 33% más en tráfico de pasajeros y mercancías, y que en el 2002 solamente creció un 1%. Está el tema de que el puerto de Las Palmas va a crecer y nosotros tenemos que el puerto de Las Palmas va a tener su base de contenedores, nosotros también. El argumento siempre del pleito insular, tú haces una fábrica de chocolate, pues yo hago otra. Dice, no, pero es que no hay venta de chocolate para tanta gente. Ah, pero no importa, tú hiciste una, yo hago otra. Vamos a ver, vamos a ser un poquito serios, ¿me entiendes? Vamos a definir qué queremos que sea el futuro de Tenerife. Pero es que aparte de eso no solamente está Las Palmas, es que ahí en Casablanca, en estos momentos se está construyendo un superpuerto también para tráfico de contenedores. Importantísimo, y con dinero comunitario además también, para transbordo de mercancías. Luego, por tanto, ¿dónde está aquí el chollo? Porque yo es que no lo veo por ningún sitio. Sabemos y tenemos ya constancia de compra de terrenos en primeras líneas, la reciente ampliación del polígono de Granadilla y la incorporación de otro puerto no previsto inicialmente más hacia el norte, pues también previamente han habido compras de esos terrenos, entonces todos esos datos están ahí y esos son lo que, digamos, en definitiva explica por qué ese empeño contra viento y marea para sacar una obra que a todas luces es totalmente inviable. Si esos proyectos se tuviesen que financiar con fondos privados no se hacían, yo estoy convencido. Lo que pasa es que se van a financiar con fondos públicos. Y claro, pues sabemos que todo eso además luego va a generar comisiones, rentas, como pasa con las carreteras. Yo siempre digo que las carreteras no son viables en el sentido de que no resuelven el problema de tráfico que quieren aparentemente resolver.
deben resolver otros problemas para los constructores y para los políticos. Concretamente en Granadilla hay prevista una autopista paralela a la autopista del sur para facilitar ese traslado de escombros de la autopista de la segunda pista del aeropuerto del sur hasta el polígono de Granadilla, porque no tiene otra finalidad, es decir, no tiene ni otra funcionalidad. Se vende como algo positivo, como una vía alternativa a la autopista del sur, pero bueno, no tiene sino esa finalidad. Entonces, si realmente queremos mantener el turismo y queremos vender medio ambiente y cuidado al medio ambiente, pues oye, las políticas y las políticas presupuestarias tendrán que ir en coherencia con ese modelo. ¿Entiendes? Es lo mínimo, pues ni siquiera ese modelo en el PIOT está definido, ¿no? Simplemente es crecer, crecer, crecer y siempre intentar ser superior a Las Palmas, ¿no? Eso es también, yo creo que es un argumento de peso que explica ese gran interés por sacar esta obra, ¿no? Por tanto, mire usted, que usted quiera hacer un puerto en Granadilla, esa es otra historia. Pero la justificación en la que usted está basando los argumentos no son verdad. Tendrá otra motivación, otra justificación, pero no es esa. El proyecto del polígono industrial lleva muchos años gestándose, pero la información no se está dando al ciudadano, sobre todo en lo que respecta a las consecuencias medioambientales que va a tener este proyecto y los verdaderos motivos que están detrás de que interese hacer un puerto en esta parte del litoral. El polígono de Granadilla, que es otro elemento también a tener en cuenta, está hecha de unas puzolanas que son necesarias y son muy buenas para la fabricación del cemento. Ya incluso antes de la idea del puerto ya se le había echado la vista a esa zona para extraer, digamos, este mineral, esta roca, para la fabricación del cemento. En 1973 se planteó la idea de industrializar Tenerife construyendo un complejo industrial en el municipio de Granadilla que podría tener astilleros, cementeras, industria siderúrgica, petroquímica y una refinería. Todo este complejo no tendría futuro sin la construcción de un gran puerto que lo abasteciera. El auge del turismo apartó durante décadas este proyecto. 30 años después, las limitaciones de la expansión turística han hecho reavivar los intereses empresariales en este sector. En torno a ese transbordo de contenedores y tráfico, existirán industrias añadidas que pueden añadirnos y darnos bastante más valor añadido de lo que es el propio puerto en sí. Tengan en cuenta que en ese puerto estamos hablando de que tenemos 6 millones de metros de polígono industrial. El puerto de Granadilla podrá ser la entrada de industrias que, aparte de ser muy contaminantes, o como en el caso de las cementeras, también grandes destructoras de suelo, necesitarán enormes cantidades de energía y agua de las que no disponemos. Este es el modelo que nos imponen como alternativa económica para el futuro de la isla. La clase de industria que los países desarrollados instalan fuera de sus fronteras para evitar sus perjuicios y rentabilizar al máximo los beneficios. Hay una apuesta por un modelo de desarrollo que es agresiva con nuestro entorno, es altamente consumidora de unos recursos muy escasos y que pues, puede comprometer seriamente las posibilidades futuras, ¿no? Y sobre todo que estamos intentando especializarnos en algo en lo que no tenemos una ventaja especial, no tenemos ventaja comparativa en el sector industrial, el agrícola pues por los costes laborales parece que tampoco, y en lo que sí que lo tenemos, que es en la prestación de servicios turísticos relacionados con nuestra calidad de medio ambiente, pues en eso es donde le estamos agrediendo, pudiendo perder aquello en lo que teníamos cierta ventaja. Sabemos que hay muchísimos intereses detrás de este proyecto que va a mover muchos miles de millones, que a pesar de que están diciendo que la gente que va a trabajar en ese puerto es gente canaria, sabemos que no hay puestos de trabajo para gente canaria porque la mano de obra que se necesita es mano de obra especializada, que se traerá como siempre de la península. Realmente los que van a ganar dinero con este proyecto son grandes empresarios, políticos que tienen conexiones con estos grandes empresarios
y desde luego gente con muy poca responsabilidad hacia lo que es el futuro que les vamos a dejar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad histórica y Granadilla ofrece esa oportunidad porque tiene una plataforma logística en un entorno de 6 kilómetros, tenemos el aeropuerto sexto de España, tenemos la posibilidad de este puerto, tenemos la zona especial canaria, tenemos en definitiva 20 millones de metros que están pensadas para nuevas oportunidades de negocio vinculadas y con un respeto escrupuloso al medio ambiente. Esa es la línea. El Médano es un pueblo costero de Granadilla que experimentó el auge del turismo desde sus comienzos. Una impresionante bahía formada por playas naturales de arena que son de las mejor conservadas de toda la isla. Los espacios naturales protegidos de montaña roja y pelada conforman un ecosistema terrestre característico de esta zona litoral del sur de Tenerife. Pero hace 50 años no era más que un pueblo de pescadores. El crecimiento poblacional que ha experimentado el núcleo del Médano en los últimos 10 años es espectacular. A lo largo de toda la costa del municipio de Granadilla se extiende uno de los ecosistemas marinos más importantes y mejor conservados de la isla, los cebadales. Los cebadales son unas formaciones vegetales que se desarrollan en los fondos arenosos, someros de poca agua, más o menos abrigados, pues puede ser entre aproximadamente 5 metros en sitios muy abrigados y unos 20 metros de profundidad, que cumple unas funciones productivas importantísimas como zona de cría, como zona de desove, como zona de producción de una cantidad de materia orgánica importante. Ya decíamos antes el problema de que la roca en los sures de las islas está muy degradada por los erizos y sus funciones las está cumpliendo en gran medida el cebadal, con lo cual alcanza más importancia este ecosistema, ¿no? Incluso los pulpos desovan en la orilla, en el cebadal, el choco, el calamar, desovan ahí, que es cuando incluso se captura. Ahora mismo en septiembre se captura el llena, de esa zona que estamos hablando, se captura calamares, porque van a desovar al cebadal. Su valía ha hecho que a los de esta zona se los proteja contra las agresiones con la denominación de lugar de interés comunitario, el LIC Cebadales del sur de Tenerife. Imagínate una zona como la del sur de Tenerife, esta zona del Médano y sus proximidades, si se le interpone una obra grandísima que frene la corriente costera, pues la corriente dominante del noreste costera, pues resulta que la arena se desvía, es decir, deja de haber acúmulo de arena sobre el litoral, y entonces, por ejemplo, los medanales típicos de esa zona del sur dejan de estar alimentados por arena, ¿no? Y terminan por perder y degradarse, ¿no? Perder arena y degradarse. Canarias tiene una colección legislativa impresionante, modélica, en términos ambientales, ¿no? Sobre legislación ambiental.
Pero ¿qué pasa? El informe de la Fiscalía de Medio Ambiente de Gran Canaria dice no se cumple nada. No cumple ni a nivel autonómico, ni a nivel insular, ni a nivel local. Dice, y entonces estos políticos son, dice textualmente el informe, los principales delincuentes ambientales. La Directiva Europea de Hábitat exige que cada Estado miembro proteja y conserve aquellos lugares y especies que considere de importancia ecológica. En España, el Real Decreto 1997-1995 obliga a las comunidades autónomas a aplicar dicha directiva. La única salvedad que existe para incumplirla es que el gobierno de la comunidad autónoma determine que esos lugares son de interés público de primer orden. En 1998, la Autoridad Portuaria, empresa promotora del proyecto, envía al Ministerio de Medio Ambiente la memoria resumen denominada Nuevo Puerto de Granadilla. Tras analizarla, la Dirección General de dicho ministerio la considera deficiente porque no contempla aspectos relacionados con los procesos de dinámica del litoral, paisaje y medio ambiente en general. Esos estudios de impacto ambiental, teóricamente, tienen que hacer un análisis amplio, generoso, de todos los aspectos, tanto positivos como negativos, de los proyectos en relación con el entorno y con los ecosistemas. Y así deberían estudiar todos los elementos naturales y culturales que están presentes en el área de actuación o en sus alrededores y valorar cuál podría ser los impactos del proyecto al principio, durante y al final y en su funcionamiento. A comienzos del año 2000, la autoridad portuaria ya cuenta con un estudio de impacto ambiental que considera estos aspectos y lo envía a la viceconsejería para que certifique su validez. El viceconsejero de Medio Ambiente, Emilio Alsina, responde a la autoridad portuaria con el informe de sus técnicos, que califican el proyecto de altamente impactante con unos efectos muy negativos sobre la biodiversidad de la zona y la isla en general. La ley otorga la realización del estudio de impacto ambiental al promotor de la obra. Suele darse como norma la situación de que el promotor encarga a una empresa que le haga el estudio de impacto y pone sus condiciones. El estudio de impacto ambiental obvió por completo la presencia de una de las especies más amenazadas de la flora vascular de Tenerife y de Gran Canaria. Atractilis preauxiana, una pequeña planta de la familia de las compuestas, conocida también con el nombre de piña de mar, es una especie que está incluida en los catálogos nacional y canario de especies amenazadas en la máxima categoría de amenaza, en peligro de extinción. En febrero de 2001, la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial cambia de cargos y de grupo político. Los comienzan a ocupar Milagros Luis Brito y Fernando González, ambos de Coalición Canaria. A partir de entonces, la viceconsejería comienza a encargar estudios de impacto, centrados en la compatibilidad del futuro puerto de Granadilla con el lugar de interés comunitario Cebadales del Sur de Tenerife, ahondando en los aspectos ambientales, jurídicos y económicos. Tanto al profesor Vilpred como al profesor Afonso Carrillo, a la profesora Sansón Acedo y a mí, se nos solicitó un informe acerca de qué flora había en esa zona y cuál era nuestra opinión. Nosotros nos limitamos como científicos a decir lo que había allí y a emitir nuestro juicio sobre lo que podría ocurrir si efectivamente esa zona se alteraba. La conclusión unánime que se desprende de estos informes es la incompatibilidad ambiental de este proyecto. El 20 de diciembre de 2001, el director general de Política Ambiental envía una nota de régimen interno a la viceconsejera Luis Brito, con todo el expediente sobre el puerto de Granadilla. Del análisis de toda la información recabada, se desprende que la tramitación de dicho proyecto incumple lo establecido en el Real Decreto 1997-1995
por el cual se garantiza la protección de lugares de importancia ecológica. Para hacer posible la construcción de este proyecto, únicamente se podrá alegar consideraciones relacionadas con la salud humana, la seguridad pública u otras razones imperiosas de interés público de primer orden. Hay unas consecuencias medioambientales importantísimas, como ya dije antes, también económicas y por supuesto una trascendencia grande desde el punto de vista de cambios paisajísticos que afectan indudablemente a el bien más importante que se considera en la economía canaria de hoy en día, que es el turismo, ¿no? Pensemos en un momento qué pasaría si alguna de las mareas negras que ha habido allá relacionadas con el puerto de Santa Cruz ocurriese allí y en el plazo de 24 horas tuviésemos toda la zona turística del sur de Tenerife con las playas llenas de petróleo. Queramos nosotros o no, en los muelles hay siempre vertidos. Y esos vertidos van a salir hacia el sur. También hay otra cosa importante en esta zona, en todos estos 5 kilómetros de costa, y es que se encuentran muchas especies que están registradas en el catálogo de flora amenazada de Canarias. Me parece que es un poco contradictorio como por un lado pues se realiza por parte de la administración un catálogo para proteger esas plantas y por otro lado pues lo que estamos haciendo es proyectando obras que van a destruir toda esa flora. La verdad es que me parece un poco incongruente, pero da bastante que pensar. Los grandes empresarios de la construcción y del turismo son los que negocian o presionan a los políticos, muchos de los cuales tienen también intereses empresariales, sobre el tipo de reglas que se van a aprobar. Y eso llega al Parlamento después, pero las cambian cuando no les conviene. Los políticos están interesados en una democracia de ficción, en la que hay un ritual de las elecciones, que sí, que les legitima, lo que pasa es que no sabemos cómo se financian esas elecciones, o no sabemos bien cómo se financian esas elecciones. Pero el segundo nivel de legitimidad es, ¿con qué argumentos toma usted las decisiones? Y si los políticos no aceptan que esos argumentos tienen que ser debatidos públicamente, por mucho que esto impida la rapidez en la toma de decisiones, para mí esos políticos están deslegitimados, que es lo que dice Ulrich Beck. Y lo están diciendo ya un montón de científicos europeos y de otros países, ¿no? El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2002, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Solicitar la consideración del proyecto Nuevo Puerto de Granadilla de Abona de interés público de primer orden, por imperiosas razones de índole social y económica. Esto es poder realmente. Las reglas existen, pero yo decía antes que una acepción de tener poder es violarlas impunemente, y eso es lo que está pasando en gran parte de las cuestiones ambientales. Esta acción del Gobierno legaliza el proyecto. De este modo, la viceconsejera Luis Brito envía al Ministerio de Medio Ambiente un estudio favorable, acompañado de un listado de medidas compensatorias que no firma ningún técnico. Esas medidas compensatorias son un auténtico disparate lo que contienen, es decir, no compensan en absoluto. Está basado, tiene fundamentos biológicos imposibles, es decir, falsedades, cosas que no están documentadas en absoluto y por lo tanto no es posible asegurar que esas medidas compensatorias resuelvan el problema que va a crear. Dice, por ejemplo, porque insisten mucho en la conservación del cebadal, que el cebadal se puede compensar como hábitat, sembrando semillas o plantando plantones en otras zonas. Por ejemplo, creo que proponían Sardina del Norte y una zona del oeste de Tenerife, no sé si por Teno o por una zona de por ahí. Pero eso carece de sentido. En realidad el cebadal cumple su función en cada sitio. No se trata de que tú tengas no sé cuántas hectáreas de cebadal, sino que el cebadal en cada sitio donde está cumple una función ecológica completa, que si ya no está ahí no la va a cumplir. Y me da igual que tú pongas en Teno o en Sardina del Norte,
donde cumplía la función es en el sitio donde estaba. Y por lo tanto, eso es otro verdadero disparate. O sea, y con cosas de ese tipo, pues hay un montón en esas medidas compensatorias, ¿no? Transcurridos 5 años sin incidencias significativas en cuanto a la estabilidad de las playas, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no tendrá la obligación de llevar a cabo las campañas de seguimiento. Entonces, bueno, cuando lees estas cosas, pues te indignas porque atenta contra todo lo que se sabe y contra los conocimientos existentes. Y te das cuenta de que aquello ha sido forzado, metido con un calzador, intentando que estos planes desarrollistas, pues disparatados por otra parte, se lleven a cabo saltándose todos los controles que existen para estas cosas, ¿no? Una institución como el Gobierno de Canarias, una institución como el Gobierno del Estado, es decir, un ministerio como es el de Medio Ambiente y unas direcciones generales o viceconsejerías como son en Canarias ya han emitido un informe indicando que ese tipo de cebadales, que esas actuaciones medioambientales se pueden implantar. Claro, nos quedamos en otra teoría de alguien que dice que no, yo no sé a qué quedarme. Es decir, me supongo que cuando se han hecho los informes correspondientes se habrán contemplado todas las hipótesis. Todo esto salió a la luz pública en la prensa local en julio de 2003. El proyecto este está más o menos relacionado con otros proyectos, directo o indirectamente, que van a ser ya, desde nuestro punto de vista, el absoluto caos y colapso de la isla, en un diseño de desarrollo insular que nos parece que nos lleva directamente al suicidio. Y es, por ejemplo, la construcción de la segunda pista del aeropuerto Reina Sofía, porque si lo que se está hablando es que de forma urgente hay que poner freno al crecimiento turístico, no es de recibo que la puerta de entrada a Tenerife se abra, se duplique su capacidad de traer turistas. Es decir, ¿para qué queremos aumentar al doble la capacidad de entrada de turismo por el aeropuerto si resulta que el aeropuerto hoy por hoy hay del orden de 4 o 5 días a la semana que está prácticamente vacío? Otro de los motivos que ellos establecen de forma clara es que necesitan todo el material del desmonte de esa pista norte para poder hacer la tremenda plataforma que se pretende en el puerto de Granadilla. Otro proyecto relacionado también con el tema del puerto es el anillo insular, que consiste en la unión de la autopista norte con la autopista sur, y lo que pretende, al igual que el puerto de Granadilla, igual que el aeropuerto sur, es volcar total y absolutamente la economía de la isla en el sur de Tenerife, en todos los niveles. El tren que iría hacia el sur, que también pretende llevar de una forma rápida a los trabajadores del área metropolitana Santa Cruz Laguna hacia las zonas turísticas del sur de Tenerife. Otro proyecto catastrófico, desde nuestro punto de vista desarrollista y sin ningún tipo de sentido, es la incineradora que pretenden ubicar en el actual vertedero insular de Arico. Desde luego, las infraestructuras que serían compatibles con una supuesta idea de desarrollo sostenible o con un supuesto modelo de desarrollo sostenible, por utilizar la expresión del Gobierno de Canarias, pues desde luego este tipo de infraestructuras no caben. Ni siquiera cabe el volumen de turismo que recibimos actualmente. Absolutamente imposible, en el sentido que se pretende, puesto que para que un desarrollo sea sostenible se tiene que desarrollar sin de alguna manera lesionar para nada los recursos naturales, digamos, que puedan ser renovables de un territorio. ¿Cómo vamos a hacer nosotros un desarrollo sostenible si el 90% de las cosas las importamos de fuera? Desarrollo sostenible es un molino de agua que se mueve en un río, que pasa continuamente por ahí y que genera una electricidad. Eso es desarrollo sostenible, porque no se altera para nada el recurso. Pero ¿cómo vamos a tener aquí un desarrollo sostenible si importamos gases que se queman con la iluminación que tenemos por las noches en la isla y que están emitiendo miles y miles de toneladas de CO2 a la atmósfera para contribuir al calentamiento del planeta? El desarrollo sostenible tiene un potencial crítico importante cuando sale, porque es repensar la economía, repensar la sociedad, repensar el estilo de vida. Claro, los políticos poco a poco van diciendo, esto es
corrosivo. Pues esto nos puede dar la lata. Se lo apropian y dicen, yo soy el primero que estoy apostando por el desarrollo sostenible. Hay una apuesta clara que es por otro tipo de esquema de desarrollo basado en un turismo masivo, además, cuando quizás podrían haber otras alternativas, como sería un turismo más respetuoso con el medio ambiente, un tipo de construcción que más que fomentar la nueva construcción se basase en la restauración de la ya existente, resolviendo así el problema de mantener los niveles de empleo en ese sector básico al tiempo que se regenera el paisaje remodelando ciertas obras que están en mal estado. Temas de generación de menos residuos, reciclaje, energías alternativas, etcétera, se está generando muchísimos más puestos de trabajo por unidad de inversión monetaria que lo que generarían este tipo de megaproyectos. Y además más compatible con el medio ambiente. El 20 de octubre de 2003, el Cabildo de Tenerife, máximo organismo representante de sus municipios, se reúne para debatir el futuro de los puertos de la isla. El Pleno, que no pretende otra cosa que zanjar la polémica respecto al puerto de Granadilla, es la maniobra política que responde a la incertidumbre que han provocado en la ciudadanía las declaraciones de los políticos. De los tres partidos que componen el Cabildo, la única moción contraria al proyecto propone ampliaciones en el puerto de Santa Cruz, uno mucho más pequeño para Granadilla y que se modifique el PIOT, el Plan de Ordenación del Territorio. Debo empezar dando las gracias a don Ricardo Melchor, presidente de este Cabildo, porque con unas declaraciones suyas se ha abierto un debate en la isla sobre el sistema portuario, que creo que es un debate necesario, si somos capaces de que sea un debate sereno, cargado de responsabilidad por parte de todos. Ahora mismo hay un debate que es un falso debate. El de si es de 300 o de 500 metros, yo estoy más partidario de que sea de menos metros, pero los barcos son los que son. Y yo creo que ahí hay un falso debate de intentar, y me parece que están en su lógica, el PSOE está en su lógica de hacer oposición, y si están en la oposición no van a decir lo mismo que dice Coalición Canaria, y además es lógico que se haga oposición así, máxime cuando el alcalde de Granadilla es de los que quiere el puerto grande. El puerto que tenga que ser el que se acomode a los tiempos y a esos tráficos, porque no vamos a hacer un puerto y producir, por lo tanto, ya un desgaste de ese suelo y unas obras para que luego tengamos un barquito al lado. Pero no es que esté el PSOE planteando hoy un modelo diferente que el que está planteando Coalición Canaria, se está planteando el mismo modelo. El debate es si se hacen más puertos en esta isla, más carreteras o no se hacen. La democracia es una payasada, por decirlo así. La democracia, tal y como se está practicando, pues no respeta a las personas, no respeta el diálogo, no respeta el debate público y no respeta realmente las reglas de juego o no respeta que estamos en un contexto donde la protección del medio ambiente es importante. Al terminar el pleno, las conclusiones son que la construcción de la primera fase del puerto de Granadilla se llevará a cabo, que no se modificará el PIOT y que el futuro económico de la isla pasa irremediablemente por un modelo industrializado. Añaden además que el puerto de Santa Cruz continuará con su actividad y que las obras de construcción del puerto de Granadilla serán supervisadas por técnicos especialistas y por expertos de la Universidad de La Laguna, que velarán por que el proyecto se desarrolle con el mínimo impacto ambiental posible.
estamos percibiendo que nos están tomando el pelo continuamente. ¿Y qué es lo que dice Emilio Lledó sobre eso? Solo nos queda utilizar el lenguaje con cuidado para que no nos sigan engañando. Que sepamos al menos interpretar los datos falsos que muchas veces nos dan. El problema está, el verdadero problema, el gran problema es que no sabemos realmente qué hacer más que protestar, pero al menos protestar es importante. Que vaya habiendo una corriente de oposición mental a esa serie de monstruosidades, y no exagero nada con el sustantivo monstruosidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la isla? ¿A dónde queremos llegar? Estamos consiguiendo de que la isla sea una inmensa ciudad con dos polos poco tocados, pero también amenazados, que pueden ser Anaga y Teno, y el resto es una inmensa conurbación que consume luz a punta de pala, que requiere vías de servicio y que está contribuyendo a una superpoblación de la isla en estos momentos, en donde el futuro, visto por nosotros, pues no es precisamente un futuro halagüeño, yo no lo veo. Yo estoy convencida de que el puerto no se va a hacer porque es un proyecto descabellado, porque aparte es un proyecto ilegal y porque supondría un sacrificio que no sabemos todavía hoy en día el valor económico para generaciones futuras que podría tener. ¿Dónde está la esperanza? Pues en el fondo está en las personas. En que las personas tomen conciencia, tomemos conciencia, porque yo tampoco quiero ir de aquí de hiperconsciente, que tomemos conciencia y que empecemos a expresar que queremos vivir de otra manera y que se puede vivir de otra manera.